Saludos cordiales, hermanas y hermanas en el Señor. Tenemos la misión en esta hora a través de este video de poder compartir con ustedes la lección que corresponde al domingo 25 de agosto del presente año, que lleva por título Las 12 piedras. Pero antes de seguir más adelante vamos a orar unos momentos a la presencia de nuestro Dios para pedir la gracia a través del Espíritu Santo y así poder juntos aprender de esta importante lección. Eterno buen Dios, gracias le damos, Dios Todopoderoso, por el privilegio que usted nos da de ser llamados sus hijos, por la salvación de nuestra alma, por la vida y la salud que usted nos otorga. Y darle gracias también porque en su misericordia nos permite estar frente a una lección más con la intención de aprender de ella y adquirir conocimiento. Queremos rogarle que a través del Espíritu Santo usted nos capacite, nos dé de su gracia, sabiduría, para poder comprender esta lección y también compartirla el día domingo con la hermandad en la escuela dominical. Su bendición se la imploramos, Padre amado, a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Como decía, la lección para este domingo tiene por título Las 12 piedras. La lectura bíblica está ubicada en el libro de Josué, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Esta lección tiene dos partes. Las obras del Señor deben ser recordadas, y la segunda parte dice: debemos enseñar a nuevas generaciones. También tiene un texto a memorizar en Proverbios 22:6, que dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es muy importante el texto, como cada texto de cada lección, para ubicarnos y tratar de encontrar el sentido real de esta lección y qué es lo que Dios quiso enseñar a través de estas señales, de esta memorial, de estas piedras, con un sentido especial para que el pueblo tuviera en su memoria siempre presente lo que Dios había hecho con ellos. Antes de pasar a la lección en sí, es importante hacer un pequeño resumen para ubicarnos en el instante en que está esta lección. La lección anterior tenía por título El paso del Jordán, y solamente algunos puntos a tomar en consideración para poder, como decía, ubicarnos en el momento en que el pueblo está pasando este proceso. Hay algunos versículos a considerar de la lección anterior, del capítulo 3. El versículo 3 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios,
y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Esta fue la orden dada por Dios a través de Josué al pueblo. El versículo 11 del capítulo 3. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Ese detalle de ir ordenando a paso y detalladamente todo lo que ellos tenían que hacer. Y al final, para ya ubicarnos en este contexto, versículos 14 al 17. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Es en este momento histórico, y no menos, y cabe decirlo, espectacular y magnífico, en que nos encontramos con esta lección que tiene por título en la mayoría de nuestras Biblias las 12 piedras tomadas del Jordán. Vamos a tratar de hacer una explicación casi versículo por versículo para poder entender ciertos detalles que podemos encontrar en esta lección que tiene un sentido y una importancia como instrucción, no solamente para el pueblo de Israel, siempre lo hemos dicho, sino que también para nosotros en estos días. Dice el versículo 1 que cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Moisés diciendo, el único dato numérico que tenemos de cantidad de personas es lo que, también lo vamos a ver más adelante, pero está en el versículo 13. Y dice, como 40.000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Ese es el único dato que nosotros encontramos en estos versículos, en esta porción de la Escritura, para saber qué cantidad de personas. Pero, bueno, hay estudios o estudiosos que dicen que aproximadamente, estos son datos que podrían variar en cantidad, pero aproximadamente se está hablando de cerca de 1 millón de personas que en ese instante, no menor, una cantidad de 1 millón de personas pasaron el Jordán y entraron a este sector llamado Canaán, donde el primer objetivo para ellos fue obedecer lo que Dios había establecido, lo que Dios había ordenado, y luego comenzar todo el proceso de la conquista de este territorio. El versículo 2 dice, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Bueno, este versículo recalca lo que estaba en la lección anterior, con respecto a versículo 12, capítulo 3, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Una orden que Dios había establecido y que Dios ya había preparado a través de Josué con una razón importante. Versículos 3 y 4. Y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado, de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Bueno, esta orden es detallada de dónde y qué es lo que tenían que hacer los representantes de cada tribu en el momento que se les fuera ordenado. Dice, cuando los pies de los sacerdotes estuvieron firmes, ya había pasado toda la congregación, y una parte de la escritura que habla sobre habían pasado todas las huestes de Israel, una cantidad impresionante de personas, y ellos tenían que realizar esta labor. El versículo 5 habla específicamente con respecto a
¿Dónde? O sea, ¿qué tenían que hacer con la piedra? Ponerla sobre su hombro y de qué lugar debían tomarla. Versículos 6 y 7 demuestran el motivo para esta señal. Era, dice, para esto que está, para que esto sea señal entre vosotros cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servían de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. Entonces, esto demuestra específicamente que la razón o el motivo, esto tiene, que lo vamos a ver más adelante, un trasfondo muy especial con respecto a para qué, por qué razón tenía esto, qué significancia tenía esto para el pueblo de Israel, porque era muy importante, y creo que esto va a ser una de las cosas que más vamos a repetir durante esta lección. Era muy importante la repetición de demostrar la repetición de la historia y demostrar a través de esta repetición la gloria de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Él al efectuar hechos portentosos, hechos magníficos como este, que se detengan las aguas en un lugar donde el pueblo tenía que traspasar esta barrera natural y comenzar a efectuar, como ya he dicho hace unos momentos, la conquista de esto. Em, el traspaso de información, bueno, como estamos estudiando una lección de lo que es el pueblo de Israel, pero esto no significa que el traspaso de información no sea importante en otras culturas o en estos tiempos para nosotros, informaciones que son vitales. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Para qué Dios hizo lo otro? Una razón específica, un motivo muy particular. ¿Por qué? Porque Dios en ninguna cosa, en ninguna acción, ha dejado cosas al azar. Siempre tiene un propósito, una razón, una enseñanza en el momento que pareciera que no lo tiene, pero Dios tiene demostrado siempre un hecho que después en su tiempo Dios utiliza con una razón aún más específica. El versículo 8, bueno, la lectura bíblica llega hasta el 7, pero para nosotros siempre ha sido importante ir conversando, ir viendo los demás versículos del capítulo para crearnos una historia completa con respecto a esto. El versículo 8 dice, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. La obediencia absoluta. Lo vimos en muchos pasajes de las lecciones de Levíticos, cómo el pueblo recibía la instrucción y tenía que cumplirla en obediencia absoluta. Cualquier detalle distinto, cualquier imperfección, cualquier alteración a lo que Dios había establecido, eh, concluía con que Dios no se agradaba del sacrificio, de la ofrenda, como vimos en Levíticos. Concluyó con muerte, lo vimos con Nadab y Abiú, lo vimos en los sacrificios de paz, que si se realizaban al final de todo el proceso y que si no había una obediencia, aún en el comer la carne, no podían pasar muchos días. El que comía carne el tercer día, todos los sacrificios anteriores, todo lo realizado anteriormente, no servía de nada. Por lo tanto, era muy importante, como dice el principio del versículo 8, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Y levantaron y llevaron las piedras y hicieron todo el proceso que Dios les había mandado. El versículo 9 relata otro proceso importante dentro de esta historia, porque cabe mencionar que Dios le ordenó a Josué que designara 12 hombres, uno de cada tribu, que tomaran 12 piedras, que las llevaran al lugar donde ellos iban a acampar. Pero aquí la escritura nos relata otro hecho que dice que Josué tomó también 12 piedras y él hizo, dice la escritura, versículo 9, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. O sea,
la verdad que hay dos posturas con respecto a la posibilidad de entender cuál es la razón, cuál es la intención o cuál es la lectura o la significancia que se le puede dar a este hecho. Hay dos líneas, dos comentarios. Uno habla de que estas 12 piedras tomadas por Josué, que quedaron en medio del Jordán, era una señal de dejar atrás la vida pasada y comenzar una nueva vida. O sea, todo lo anterior, todo el proceso de 430 años en Egipto, todo el proceso de los 40 años en el desierto, llegaba a un momento límite y comenzaba todo de nuevo. También hay otra postura, otro comentario que indica que así como en este instante que relata la escritura, las aguas del Jordán se desbordaban por sus orillas, también podía existir la posibilidad de que en algún instante, en algún momento, este río tuviera sequía, dice algún comentario. Y que al ver ellos este monolito o este recordatorio, también se iban a recordar de lo portentoso que había sido Dios con ellos, y frente a la sequía o a las dificultades, el llamado era a seguir confiando en Dios pese a los problemas y a las dificultades. Porque es importante que dice al final de este versículo 9, y han estado allí hasta hoy, significando que era algo constante en recordarlo, en traerlo a la memoria. Bueno, decir, ¿por qué están allí esas piedras? ¿Qué significan? Cabe recalcar e insistir que las primeras 12 piedras que fueron tomadas, Dios las ordenó. Estas dice aquí que fue Josué, que él levantó. Puedo entender claramente, porque no hay intervención de otras personas, que Josué mismo tomó 12 piedras y levantó este recordatorio, este monolito, este monumento conmemorativo con una razón específica para que el pueblo recordara. Versículos 10 y 11 hablan de que se hizo todo lo que Jehová mandó y él demostró su poder durante este proceso. Versículos 10 y 11. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, como era lo que leíamos al principio de este capítulo, también pasó el arca, los sacerdotes en presencia del pueblo. Esto demuestra la obediencia, ¿sí? La confianza de entender y saber que Dios los estaba respaldando a quienes llevaban el arca y que no debían desmayar. Vuelvo a nombrar que, insisto que este es un dato probable, no, ya que la escritura no lo entrega, de que cerca de 1 billón de personas, entonces, por más que, como dice al final del versículo 10, y el pueblo se dio prisa y pasó, no sé hacer un cálculo de cuánto se demoraría en pasar personas, 1 millón de personas o 100.000 personas, un trayecto de unos metros, pero debe haber sido no un proceso muy corto, no unos minutos, sino que algo bastante extenso. Pero Dios estuvo con ellos porque ellos estaban en obediencia. Relatan los versículos 12 y 13, y también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40.000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Esto demuestra que había una parte del pueblo que estaban listos para la guerra, preparados. Bueno, de acuerdo a este relato, pasaron ellos. Bueno, primero el arca llegó hasta la mitad, se detienen las aguas, pasan estos 40.000 hombres, pasa el pueblo, pasando el pueblo se hace todo el proceso de las piedras, y luego pasan los sacerdotes, porque estos hombres estaban preparados para una labor específica. Bueno, cada uno debe tener su función.
No eran ellos los que llevaban el arca, no era el pueblo los que llevaban el arca, no era cualquier hombre el que llevaba las piedras. Cada uno tiene su función y su labor. En este momento de la historia del pueblo de Israel, cada uno tenía su función a realizar, y en estos tiempos, dentro de la iglesia del Señor, cada uno también tiene su función. Lo importante también sería saber cuál es nuestra función en la obra del Señor, cuál es mi función y cuál es la suya. Si estamos preparados, porque dice aquí la palabra del Señor, pasaron armados delante de los hijos de Israel. O sea, ellos estaban listos para lo que venía, para acatar con obediencia lo que Dios tenía predestinado, lo que Dios tenía preparado, y de esa forma estar listos para. El llamado de Dios es siempre estar listos para lo que viene. Mira, hay un comentario que se hizo en una frase que quedó muy marcada en esta primera convención de pastores y oficiales. Alguien nombró dentro de los temas el lema de los Boy Scouts, que es estar siempre listo. Lo llevaron al ámbito espiritual o al ámbito del trabajo de la iglesia, en que uno siempre tiene que estar listo para trabajar en la obra del Señor. Pero también es importante saber para qué función uno tiene que estar listo, para qué Dios nos ha preparado, para qué Dios nos ha capacitado. Estaban estos hombres, como 40.000 hombres preparados, armados para la guerra. Versículo 14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. El respaldo fue impresionante, como dice en el versículo 7 del capítulo 3. Entonces Jehová dijo a Moisés, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de todos los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Cuál es el respaldo? Lo desconocido, lo nuevo. Aún creo yo que el reporte de esos 10 espías restantes, porque siempre mencionamos como algo muy importante a los 2 espías que dieron un reporte más alentador, aún sabiendo lo que existía. Pero ese reporte de los otros 10 probablemente sí, en más de alguno provocó incertidumbre, temor, miedo, y más de alguno en esta capacidad o en su forma poder decir, ¿realmente esto será así? ¿Realmente se detendrá en el agua todo este tiempo? Vuelvo a repetir, 1.000.000 de personas pasando. Algunos más apurados que otros por llegar al otro lugar, por pensar que las aguas se podían cerrar, porque ¿qué registro o qué memoria tenían ellos del paso del Mar Rojo? Y que en un momento el Mar Rojo se cerró. Y que se aplastó y que las aguas aplastaron a una parte del ejército de Faraón. Por lo tanto, ellos podían haber tenido temor y no haber tenido quizás toda la absoluta confianza o certidumbre de que Josué los estaba llevando por un buen camino. Bueno, eso también pasa a veces cuando hay cambio de liderazgos. Se están acostumbrados a una forma y a confiar en una persona. Pero aquel que hace las cosas es Dios, independiente del líder y de sus capacidades o habilidades. Es Dios es el que tiene la autoridad. Por lo tanto, Dios respaldó y fue notorio y visible a todos los que estaban allí presentes. Versículos 15 y 19. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de sus pies, de los pies de los sacerdotes, estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se devolvieron a su lugar y corrieron como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Esto se cierra
creo yo, de la misma forma tan notable como empieza. Este proceso se cierra ordenado y establecido por Dios en la obediencia completa del pueblo en cada detalle y paso a paso lo que Dios había establecido. No antes, no después, no primero uno ni después los otros en forma desordenada. Dios tenía establecido todo en un orden, porque Dios es perfecto, no hace nada al azar. Por lo tanto, llega el momento en que ya pasó todo este proceso, se toman las piedras, se establece este otro monolito en medio del Jordán, todo el pueblo pasa, salen los sacerdotes y las aguas retoman su lugar. Dice, y las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corrieron como antes sobre todos los bordes. Dios, como digo, tenía este cierre del proceso que no deja de ser tan notable como el inicio del proceso. Porque aquí no hay casualidades en Dios. Dios tiene todo, todo preparado en forma espectacular. Versículos 20 al 23 dice, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas delante, perdón, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Me parece tan notable al final, porque dentro de lo que es el estudio de la palabra del Señor y dentro de hechos específicos, siempre va a haber más de una teoría o de un comentario con respecto a ciertas cosas. Porque hasta donde yo puedo entender, el fondo marino o el lecho de un río no es seco, es lodoso, es como fango. Pero la palabra de Dios habla que tanto el Jordán como el Mar Rojo quedaron en seco para que pudieran pasar los israelitas. Porque si hubiera sido fangoso, este proceso de pasar, como relata la palabra de Dios, 600.000 hombres que salieron de Egipto, más todos los demás, y aproximadamente 1 millón de personas en un lodo, el proceso de paso habría sido muy, muy extenso, muy, muy lento y muy agotador. Pero aquí demuestra al final que la razón de tomar las 12 piedras es recordar que solo de Dios es la gloria. Aquí no hubo otras habilidades, digamos, en preparación del pueblo. Que el pueblo hubiera dicho, vamos a hacer esto. Bueno, Dios lo relata en lo que se estudió en la lección pasada, mañana Jehová hará grandes cosas con vosotros. Estas cosas grandes solamente las hace Dios. Aquí no hubo, como en ninguna parte de estos relatos de historia, la intervención humana para que se pudieran atribuir algo de este proceso. La gloria es única y exclusivamente para Dios, de manera tal que aquí queda demostrado. Cuando se pregunte después, cuando haya inquietud en algunos, ¿por qué están estas piedras aquí? ¿Qué pasó aquí que quedó este monumento? ¿Qué motivo tenía erigir este monolito? Es para que se recordara lo que Dios había hecho, no solamente en ese instante, sino también hay historia pasada. Y el versículo 24 dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a vuestro Jehová, a Jehová vuestro Dios, todos los días. La señal poderosa no solo era para los israelitas, como dice aquí, para que los israelitas pudieran temer, sino que para todos los pueblos que escucharan o vieran lo que Dios había establecido, porque más de alguno también podía preguntar, bueno, aparte de los hijos, o el comentario,
o la historia, o la descendencia, o las generaciones, ¿qué pasó aquí? Otros también podrían preguntar, ¿qué es este monumento conmemorativo que está en este lugar? ¿Cuál es el propósito por el cual está establecido? ¿Cuál es la razón por la cual está allí? Como dice al final del versículo 7 de este capítulo 4, estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Es allí donde podemos también encontrar otra enseñanza dentro de esta lección. Este tipo de monumento y su función aparecen en otros pasajes dentro de la Escritura. Pero primero, antes de pasar a las citas donde aparecen otros momentos históricos dentro de la Escritura donde hay piedras o donde se utiliza como un hito, como un monolito, como algo recordatorio, es entender conceptos. Monumento es toda obra con suficiente valor para un grupo humano. Debe ser pública y visible en memoria de alguien o algo. Bueno, esta es una razón de un monumento. Reitero que conceptos bíblicos tienen una aplicación en lo que es la cultura, digamos, normal, o lo que no es bíblico, sino que en culturas de otros pueblos, en culturas de otras naciones, pero tiene una razón y un significado que es toda obra suficientemente importante para recordarla, en memoria de algo o de alguien. Y conmemorar, porque aquí habla de monumento conmemorativo, conmemorar es recordar solemnemente a algo o a alguien con un acto o un monumento. Celebrar también una fecha importante. Hay momentos en que se debe recordar. Bueno, aquí aparece una fecha específica, el día 10 del mes primero. Ese también es una fecha para recordar. Nosotros tenemos nuestros calendarios con muchas fechas en rojo, que tienen hechos históricos, momentos importantes. Estamos a poco de lo que viene en septiembre, fechas marcadas en rojo por una razón. Pero nosotros también tenemos fechas importantes en nuestro propio calendario, nuestra fecha de nacimiento, el día que Dios obró en nuestra vida, cuando nos casamos, cuando llegaron nuestros hijos. Fechas importantes que podemos tener marcadas en nuestro calendario. Quiero dar lectura a otros hechos o ejemplos que aparecen dentro de la Escritura como ejemplos de monumentos. Génesis 28 del 18 al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, aquí Jacob demuestra dos hechos, un cambio de nombre, pero también habla el versículo 20 de un voto. Entonces esa piedra tenía una señal, era como señal, y demostraba una razón específica dentro de un proceso en la vida de Jacob. En Génesis 35 también encontramos a Jacob ya en otro momento, 35, 14 y 15, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de pie derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Esto es después de lo que Dios había pasado con él, el donde hace un voto, después vuelve a ese lugar y demuestra estos dos momentos de Jacob que la acción de levantar o de en un momento de una piedra hacer un monumento, una razón específica. Los otros ejemplos bíblicos que tenemos están en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12.
Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Tiene una razón. Bíblicamente, escrituralmente hay una razón para este hecho que estamos viendo y estudiando, que es las 12 piedras que fueron tomadas del Jordán. Tiene una razón, como lo vimos en Jacob antes, y este hecho el pueblo de Israel lo siguió realizando como un hecho importante: un voto, un compromiso, una señal, un recuerdo, un hecho para recordar lo que Dios había hecho con ellos. Y la otra es en 2 de Samuel 18:18. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre. Así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Bueno, aquí hay otro detalle, otra, digamos, razón por la cual delante de Jehová, para o por Jehová, incluyéndolo en su proceso de vida, como el paso de Israel, como los compromisos de Jacob, como los hechos que relata aquí primera y segunda de Samuel, eran tomados como un hecho conmemorativo por un compromiso, por un voto o por otra razón específica. Bueno, en general, y como principio o idea básica, la acción de erigir un monolito es para que las generaciones venideras tengan recuerdo o puedan entender qué significa este hecho, esta razón por la cual esto está puesto en este lugar. Y cuando vuestros hijos pregunten: ¿qué es esto? ¿Cuál es la razón por las cuales Dios estableció esto? ¿O por qué ustedes hicieron esto? Bueno, quiero recalcar sí que esto aplica en todo orden de cosas. Nosotros lo tenemos como ejemplo bíblico aquí en el pueblo de Israel. Pero, como decía hace un momento, nuestro calendario está lleno de marcas, con fechas conmemorativas, monumentos en cada plaza o en distintos lugares con una razón que marcan una fecha o algo que aconteció, placas conmemorativas, monolitos, muchos lugares donde la gente utiliza esto como un hecho de marcar algo, una razón, algo que está dentro de la historia. Pero específicamente Dios quería el traspaso de información para las futuras generaciones. O sea, esa era la razón. Cuando te pregunten: ¿por qué está esto aquí? ¿Qué razón tiene esto aquí? ¿Para qué fue establecido esto aquí? Ustedes tendrán que contarle a las nuevas generaciones por qué Dios estableció que estas piedras quedaran en este lugar. Pero sí quiero, como detalle no menor, leer lo que aparece en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 10. Libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 6 al 10, teniendo relación con cuál era el motivo por el cual Dios había establecido estas piedras, para un traspaso de información de generación en generación, o a las generaciones que vinieran después, de lo que Dios había hecho con ellos y lo poderoso que era Él. Esa es la razón principal de demostrar lo grande que es Dios, que era, no diciéndolo como que no fuera, sino que en este tiempo, que había sido con ellos Dios poderoso. Pero el dato no menor del libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y esta es la parte notable de la historia.
y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Esto hace referencia a los contemporáneos, a los que habían pasado con Josué el Jordán. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Bueno, esto es notable, ¿sí? Porque Dios ordenó algo, Dios estableció algo. Y mientras Josué estuvo y los ancianos, esto se cumplió. Pero cuando ya dice, y los hijos de Israel, versículo 6, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Había pasado una cantidad de tiempo en que ya habían pasado probablemente más de alguna generación más descendiente. Y murieron todos los que, digamos, imagínense, murieron todos ese millón de personas aproximadamente. Y se levantó otra generación. Después de ellos, otra generación que no conocía a Jehová. Qué terrible. Si no deja de ser menor este dato. Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto no quiere decir para nada, que todo este proceso que nosotros estamos estudiando de las 12 piedras no tenga importancia, no tenga validez ni trascendencia. No. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Lo que pasa es que la nueva generación no se preocupó de entender la obra que Jehová ha hecho por él. Y quiero leer, para terminar esta parte, no sé en sus Biblias qué títulos o subtítulos tendrá, y la primera parte del subtítulo que viene a continuación de lo que yo he leído, del versículo 10 dice, apostasía de Israel, aún más tremendo, ¿sí? Aún más doloroso, aún más terrible es la condición cuando el pueblo desconoce y ya no conoce a Jehová, no sabe quién es Él. ¿Qué habrá fallado aquí? ¿El traspaso de información? ¿Se dejó de comentar entre ellos? ¿O los nuevos dejaron de preguntar? ¿O por qué falló la información en esto? Y ahí aparece otra pregunta que también me parece importante. ¿Qué información o enseñanza nosotros entregamos? Para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan realmente conocer quién es Dios. Más que, y lo vamos a ver más adelante, más que lo que Dios hizo por nosotros contando nuestra historia en detalle, es quién es Dios. Porque aquí no hay testimonios individuales en esta historia. Josué cumplió una labor, Moisés cumplió una labor, todos han cumplido una labor destinada y entregada por Dios en un momento específico de la historia, con un propósito de lo que Dios tenía establecido. Pero no hay aquí, bueno, ya pues, de lo que he leído en el libro de Jueces ya aparecen testimonios de personas específicas, pero lo que nosotros vemos en la Escritura es historias de la gloria de Dios absoluta, sublime y magnífica como ella es. ¿Qué falló entonces? Vuelvo a preguntar. ¿Dónde estuvo el problema en esto para llegar a... Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel? Porque podría entender que una nueva generación, o nuevos jóvenes o niños, traspasándolo a este tiempo, no conocía a Jehová, no han conocido al Señor, digamos. No tienen una obra de Dios en su vida, ¿sí? Porque cada uno vive su proceso. Pero después dice, ni la obra que había hecho por Israel, que era la razón específica de las 12 piedras establecidas en ese lugar como un memorial conmemorativo de un hecho glorioso. La primera parte de la lección, que está en nuestro expositor, dice, las obras del Señor deben ser recordadas. Quiero leer unos párrafos que están destacados, o que yo he destacado aquí en el expositor. Recordar las obras de Dios es fundamental para fortalecer nuestra fe y glorificar a Dios. Recordando todo lo que Dios ha hecho por nosotros desde el día en que nos rescató del pecado. Cómo la obra de Dios le dio un giro a nuestra existencia. Recordar estas obras nos da esperanza para el futuro. Si Dios ha sido fiel en el pasado, obviamente. Si Dios ha sido fiel en el pasado,
es fiel en este tiempo y será fiel en el futuro, porque Dios es fiel. No me canso de decirlo, Dios es fiel siempre. Teniendo la claridad que la obra de Dios en nosotros es lo más importante. O sea, reconocer que si no fuera por Dios no seríamos nada, que es lo más importante a conmemorar y a recordar constantemente que Dios es fiel, que Dios nos sacó de donde nada valíamos, de donde nuestra vida estaba perdida. Y siempre me ha llamado la atención, lo que quiero preguntar es, ¿qué debemos contar en nuestro testimonio? ¿En qué momento debe existir un límite en nuestras historias para contarlas? Como algo llamativo, novedoso, como algo que puede traspasar un límite en contar lo entretenido que era nuestra vida, lo llamativo que era lo que hacíamos, lo bien que lo pasábamos, o recordar las obras de Dios, cómo Dios nos sacó, lo que Dios hizo con nosotros y darle en todo momento la gloria a Dios y traspasarle esto a las nuevas generaciones. Porque esto acontece. Jóvenes escuchan testimonios, escuchan nuestras historias, escuchan lo que decimos, lo que hicimos, y en algún momento puede llegar incluso a ser llamativo las cosas que contamos. Las obras del Señor deben ser recordadas, lo que Él hizo con nosotros, no lo que fuimos nosotros. Nunca he contado en detalle mi testimonio. O sea, más que mi testimonio, nunca he contado en detalle las cosas que hice lejos de Dios. ¿Por qué? Porque algunas me dan vergüenza. No son dignas de contarlas. No son útiles para contarlas. No. Definitivamente no. Me avergüenzo de muchas cosas que hice, sí. O sea, me avergüenzo de todas las cosas que hice, sí. Pero hay cosas que son más dolorosas y lamentables traerlas a la memoria. Por lo tanto, ¿qué debemos contar en nuestro testimonio? Tiene que existir un límite. Tiene que existir un momento en que hasta aquí llego yo con la historia y tengo que darle la gloria a Dios. Dios me sacó de donde nada valía. Y tampoco una historia tiene que ser tan extensa. Porque en el momento que la historia comienza a ser extensa, comienzo yo a contar y agregarle datos y antecedentes que no tienen mayor utilidad, no tienen mayor eh, beneficio para los demás. Bueno, voy a recalcar esto más adelante en la segunda parte, porque también está detallado dentro del expositor y hay una marcada diferencia entre una cosa y otra. Quiero solamente leer una referencia de la primera parte, no porque las otras no sean importantes, no. La verdad es que las 4 referencias de la primera parte son muy útiles y están muy relacionadas a la lección. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 10 al 13. Después del gran mandamiento, el Shema Israel, aparece esta porción bíblica, capítulo 6, versículos del 10 al 13. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Bueno, les vuelve a recalcar una de las cosas importantes para Dios. No andaréis en poses de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque, qué tremendo, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Bueno, pero aquí el relato va relacionado a las obras del Señor que deben ser recordadas y este párrafo aquí relata y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Haz un esfuerzo, ten cuidado, sé cuidadoso, sé precavido, sigue las ordenanzas, sigue lo establecido por Dios, no te descuides, no hagas lo que hacen los otros.
dice aquí, los pueblos que están en vuestros contornos, no se contaminen. ¿Sí? Dios se lo había establecido, Dios es celoso, Dios es poderoso, ustedes lo saben, saben lo que hizo con ustedes, no se olviden y tomen y vuelvan a la memoria lo que Dios tenía establecido. Les reitero que las otras referencias son muy importantes y traen una enseñanza muy, muy clara para lo que es la primera parte de esta lección. La segunda parte de esta lección dice, debemos enseñar a nuevas generaciones. Yo le agrego inmediatamente una pregunta. ¿Qué debemos enseñar a las nuevas generaciones? Tomando en cuenta que enseñar es instruir, mostrar o doctrinar con reglas o preceptos. O sea, no es llegar y enseñar cualquier cosa. ¿Qué debemos enseñarles a las nuevas generaciones? ¿En qué las debemos instruir? Aunque usted diga, no, yo no soy profesor, no tengo el don de la maestría, no tengo la habilidad, pero el testimonio es parte de lo que debemos practicar y que vean en nosotros las nuevas generaciones. Quiero comentar los párrafos que están dentro de la escritura, dentro del expositor. Los párrafos que están en el expositor. Enseñar a las nuevas generaciones sobre el amor y la fidelidad de Dios es un aspecto fundamental en la vida cristiana. Enseñar sobre el amor y la fidelidad de Dios nos ayuda a comprender su carácter y la naturaleza. Su carácter y su naturaleza. Nos ayuda a desarrollar una relación personal con Él. Esto relata y es muy importante y es un gran aporte a qué es lo que debemos enseñar a las nuevas generaciones. Pero habla más adelante y dice, es fundamental que nuestros hijos sepan cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. ¿Sí? Y al final dice, debemos trabajar esforzadamente para que la palabra del Señor quede grabada en sus corazones, incluso, dice, invertir todos los recursos necesarios para que conozcan a Cristo. Aquí, en estas últimas líneas que yo he leído, ¿qué es lo más importante? Enseñar a las nuevas generaciones lo que Dios hizo conmigo o que conozcan a Cristo. Sí, podría decir usted, podría pensar yo que una cosa lleva a la otra. Sí, probablemente, sí. Pero la forma en que Dios obró en mí no es la misma que va a obrar en ellos. Por lo tanto, ¿qué es más importante? Es más importante que conozcan a Cristo. Que entiendan la labor del Espíritu Santo. Que entiendan quién es Dios, como era lo que se le quería recalcar y insistir al pueblo de Israel. Entiendan quién es Dios. Entiendan qué es lo que hace Dios. Comprendan sus prodigios y lo poderoso que Él es. Como yo he leído, entiendan que es celoso, que es estricto. Como hemos dicho en más de una oportunidad, servir a Dios no es un juego, es algo que debe ser tomado con madurez absoluta, con un compromiso real. ¿Qué es más importante? Es fundamental que nuestros hijos sepan cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Sí, también es importante. Pero es más importante, como dice aquí, debemos trabajar esforzadamente para que la palabra del Señor quede grabada en sus corazones y al final, en la última línea dice, para que conozcan a Cristo. Eso es lo más importante. Porque podría haber pasado incluso, no hay un detalle, aunque sería quizás importante buscarlo, pero no es de mayor relevancia, de qué porte era el monumento conmemorativo y probablemente sacar un cálculo del peso de las piedras que eran tomadas sobre los hombros. Entonces, más de alguno podría decir, mire, estos 12 hombres son fuertes, pues son poderosos. En verdad que ellos son dignos de ejemplo. Obedecieron, pero son hombres fuertes y su característica y su fortaleza física hay que tenerla en consideración. Pero es más importante claramente reconocer la obra de Dios, el poder de Dios. Es Él el que detuvo las aguas en un montón. No fue la capacidad de estos hombres. Entonces, por lo tanto, lo más importante y lo primordial es que a través de las obras
las nuevas generaciones conozcan a Cristo. No, no puede ser de otra forma. No existe una forma de que sea más importante mi historia que la obra de Cristo, ¿no? Dios obró en mí de una manera, allá en Punta Arenas, en mi ciudad natal, hace ya muchos años, del año 92, pero es más importante que los nuevos conozcan a Cristo, y no va a ser, y ciertamente, seguramente, es que claramente no va a ser de la misma forma. Como Dios obra en tal o cual persona, no va a ser la misma forma en que obró en mí, no. Con respecto a eso no hay un molde específico porque actúa la multiforme gracia de Dios. No opera mi molde ni cómo Dios lo hizo conmigo. Porque en el momento que yo piense que todos deben ser salvos o salvados de la misma forma que Dios lo hizo conmigo, estoy en un completo error porque estoy limitando el poder de Dios. Y el poder de Dios es el que hace obras portentosas como las que están reseñadas en la Escritura. Y como referencia de la segunda parte, ahí mismo en el libro de Deuteronomio, en el mismo capítulo 6, después del Shema Israel, una vez más lo comento, que está en el versículo 4, leemos Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 a 9, que son referencias que están en el expositor. 6 del 5 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y con toda vuestra alma y con todas vuestras fuerzas. Perdón, voy a empezar a leer de nuevo, pero porque voy a leer del 4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La repetición constante de la ley, donde yo he leído 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos como referencia de la segunda parte. En ningún instante de esto, ni en ninguna parte de la porción de la Escritura, se le da la gloria, en lo que estamos estudiando, en este proceso de la historia, se le da la gloria a Moisés ni a Josué. Sí se dice que Dios estaría con ellos, y como estuvo con Moisés, estaría con Josué. Vimos dentro de la lectura que hicimos por versículo, que Dios respaldó a Josué durante todo este proceso. Pero la gloria es de Dios. Ellos no debían traspasar la información de decirle, mira lo que hizo Moisés, mira la fuerza que tenía Josué. Oye, acuérdense de estos tremendos hombres musculosos que tomaron estas piedras gigantes o piedras grandes del Jordán y cómo Josué solo tomó 12 piedras y solo hizo un monolito en medio del Jordán. No. La gloria es siempre por instrucciones, por hechos vividos. Para Dios siempre es para Dios. No hay otra forma de entenderlo, no hay otra forma de comprenderlo, no hay otra forma de asimilarlo ni de estudiarlo. La gloria es de Dios, no de los hombres. Todo aquel que se ha querido dar gloria propia y todo aquel que quiera darse gloria propia está destinado al fracaso, siempre. Y termino con lo que está en el texto, Proverbios 22, 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará del camino. ¿Qué relación tiene esto? Es la repetición constante de la ley y de las enseñanzas de Dios. El pueblo de Israel tenía que repetir y repetir y repetir las instrucciones. Hoy día nos falla nuestra memoria, hoy día nuestras capacidades de recordar cosas no son las mismas. Nuestra mente y nuestras capacidades están recordando otras cosas que son sin ninguna importancia. Pero recordar lo que Dios hizo es algo glorioso. Recordar lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, como lo hemos estudiado, como gratamente y de forma muy instructiva y ilustrativa para nuestra vida estudiamos,
es algo glorioso, es algo importante. Y ahí es donde vuelvo a repetir, ¿de qué debemos instruir a nuestros niños? ¿Sobre qué? ¿Sobre lo que yo hacía? ¿Sobre lo que yo me divertía? ¿Qué debemos enseñar a las nuevas generaciones teniendo en cuenta que dice la segunda parte, debemos enseñar a la nueva generación? ¿Qué? ¿Qué tenemos que instruirlos? ¿Qué tenemos que mostrarlos? ¿Qué? ¿Nuestra vida? No, no. La obra de Dios, sí. ¿Y cómo? ¿Dónde? Aquí, pues la Escritura. Aquí está la obra de Dios. Las instrucciones, los reglamentos, estatutos están aquí. Porque el peligro es que en un instante se levante una nueva generación que no conozca a Dios ni las obras que Él ha hecho. Eso es lamentable. Eso sería terrible, un momento terrible dentro de la historia en que nosotros no podamos y perdamos el control sobre el traspasar la información real y fidedigna, lo más apegado a la verdad posible. Yo puedo encontrar muchas opciones en internet con respecto a estudios. Bueno, yo di un dato de cuántos probablemente pasaron el Jordán. Yo hablé de 1 millón, que habla y que está dentro de un comentario. En internet, ¿cuántas personas pasaron aproximadamente el Jordán? Aproximadamente dice 1 millón. Sí. Pero es un dato, como no es bíblico no lo puedo reafirmar. Pero lo que es bíblico sí se reafirma porque no debemos tener duda alguna de lo que está en la Escritura, es lo real, es lo verdadero. Lo demás son cosas externas que nos pueden ayudar, que nos aportan, que nos sirven, que nos instruyen y que nos permiten tener una mayor enseñanza con respecto a esto. Yo espero que Dios les bendiga, hermanos míos y hermanas mías muy amados en el Señor, que el día domingo podamos juntos compartir un estudio de la palabra del Señor, teniendo un tiempo importante para poder desarrollar este proceso, y es muy importante poder nosotros adquirir este conocimiento. Pero para adquirir este conocimiento necesitamos 100%, sin lugar a dudas, la gracia del Señor para poder expresar esto y entender que no eran solamente 12 piedras como un hito histórico, sino que hay algo relevante en esto, que es lo que Dios quería tras eso. Cuando te pregunten, cuando te digan, ¿qué es lo que hizo Dios contigo? ¿Por qué está esto ahí? ¿Qué es lo que, por qué tú estás aquí? Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Así que el Señor nos bendiga. Todo lo que he hecho y dicho sea para la gloria del Señor.